el dominio natural de esa función? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, vemos. Bueno, ¿qué era el dominio natural? ¿Cuál dirían que es el dominio de esa función? O sea, ¿cómo lo calcularían? ¿Qué es el planteo que hay que hacer? No me interesan los valores, los números. Y Los tendrías valores que no puede que tomar. hacer que x cuadrado menos 3 sea mayor o igual a 0, después lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor a 0, y el x más 1 tiene que ser distinto de 0. Bien, ahí alguien había empezado a hablar y frenó. ¿Qué ibas a decir vos? No, es justo lo mismo, que en los valores que no puede tomar X porque no estaría definida la función. Perfecto, yo tengo que pensar qué valores puede tomar X y qué valores no puede tomar X. Los valores del dominio natural son todos los valores que puede tomar X. Dicho más en criollo es todos los números que yo puedo poner en el lugar de la X en esta formulita y puedo hacer la cuenta. No sé cuánto me da, pero se puede hacer la cuenta. Entonces yo necesito que se pueda calcular la raíz cuadrada, entonces necesito esto. Necesito que se pueda calcular el logaritmo, pido esta condición. Necesito que se pueda hacer la división, pido esta otra condición. Todos los valores de X que se pueden reemplazar en la fórmula. Bien, eso hacíamos no sé, con Claudio, supongo, en IRM. Ahora, las funciones son un poco más complicadas porque tienen dos variables, ¿no? Entonces, tengo dos letras distintas para reemplazar. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, eh, f de xy igual logaritmo natural de x por y. Uy, no me fue eso. El planteo que debería hacer es el parecido al que me decían ahí arriba. Bueno, pienso el dominio natural, tengo que pensar qué combinaciones de x e y puedo reemplazar en esta fórmula para que el cálculo se pueda realizar. Eso es decir, bueno, en este caso concreto, que el logaritmo se pueda calcular. Para que el logaritmo se pueda calcular, eh, lo que tengo que plantear es que lo de adentro del logaritmo sea positivo, estrictamente positivo. Y ahora viene toda una nueva gama de problemas que en Mate 0 no teníamos, porque esto que está acá es algo que vive en R2, y al vivir en R2, bueno, tenemos que ver cómo lo dibujamos. Entonces, este es un problema que no es principal para nuestra materia, para nada, pero sí quiero que dejemos en claro algunas formas clásicas que aparecen en algunas funciones, y ya, hasta ahí. Entonces, este de acá, por ejemplo, es una cosa que podían resolver en Mate 0. ¿Cómo harían para resolver eso? ¿Cómo resolverían esa inecuación? Muy silenciosos. Ah, Lucía, los dos positivos. Lucía tiene razón. Si me escriben, probablemente no lo lea. Dice los dos positivos o los dos negativos. Está planteando la regla de los signos. Entonces lo escribo por acá arriba. Si quiero que el producto este me dé positivo, o los dos positivos, o los dos negativos. Entonces eso se separa en casos así. X mayor. Uy, hoy estoy. X mayor a 0. Vamos a poner y mayor a 0. O x menor a 0. También y menor a 0. X mayor a 0 e y mayor a 0 es el primer cuadrante. Y x e y menores a 0 es el tercer cuadrante. Entonces, el dominio de esa función sería todo lo que está pintado de rojo por acá y por acá. Habría que juntarlos y eso sería el dominio. Ese sería un primer caso. Ahora, varios de los ejemplos de la práctica tratan sobre cónicas, que son cosas que irán apareciendo, son interesantes. No quiero quemarles el bocho, ya un poquito las mencionamos. Entonces, pongo otro ejemplito más y pasamos a límites, a curvas de nivel, perdón. En este caso, siguiendo lo que sabemos de mate 0, para plantear el dominio,
lo que habría que hacer es pedir que la raíz cuadrada se pueda calcular y al mismo tiempo, pongo el piquito este en vez de la i para que no se confunda, que el denominador sea distinto de 0. Pablo, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta del anterior? vale. ¿Podría ahí también haber hecho, por ejemplo, o sea, haber planteado como o sea, una igualdad? A ver, ¿cómo sería eso? O sea, hacer x por y igual a 0 y graficar eso de alguna forma, ¿o no? Si haces eso, lo que te queda es, cuando planteas x por y igual a 0, lo que se deduce es que o x es 0 o y es igual a 0, ¿no? Entonces te da el eje x y el eje y. Y una vez Sí. que haces eso, tenés que elegir cuál de las 4 regiones te quedaron, entonces puedes tomar valores en las 4 regiones. Pasa que es el mismo razonamiento que hacían, yo lo vi en la magistral, Ah, bien. pero ahora con 2 rectas y 2 variables. Lo que hacían Claro, antes era con una sola recta. claro. Gracias. De nada. Bueno, tenemos que analizar un poquito qué pasa con estas dos condiciones que tenemos acá. La primera condición lo que puedo hacer es pensarla así. Mayor o igual que 4. Y con lo que me preguntaba por ahí, no sé si genera Florencia. Sí, sí. Ahí va, gracias. Este planteo que está acá es, bueno, si tengo que resolver una desigualdad, auxiliarmente primero resuelvo una igualdad. Entonces, ¿qué pasa si tengo esto? Eso era algo de qué forma. Creo que hasta... No, yo me parece que hablé de esto, pero en la tutorial no se lo puse en el alcance de problema. Pero eso es una... ¿Qué forma tiene? Ahí pusieron en el chat de Radio 2. Una circunferencia de radio 2. Gracias, mi lector. Eso es una circunferencia... ¿Cuál es? De radio R y centro, eso es muy importante, centro x0 y 0, que en este caso, como no hay nadie restando ahí adentro y nadie restando ahí adentro, es centro en el origen. Y entonces, vamos a señalar por acá, el x0 sería igual a 0, el y0 sería igual a 0, y de ahí sacamos que el r sería igual a 2, porque lo que está en la fórmula es el r al cuadrado. Entonces esta es una primer cónica. Euge mencionó la palabra cónica, ¿no? Sí, sí, había graficado diferentes tipos en GeoGebra. Buenísimo. Y entonces, esa circunferencia de centro 0 y radio 2, vamos a ver qué sale por acá, sería algo así. No está tan mal. Eso es, lo que acabo de graficar es esta ecuación que está acá, con el igual. O sea que está incluido dentro de esto porque esto tiene el igual metido ahí adentro. Así que mi dominio va a tener el borde de la circunferencia y la pregunta ahora es si me quedo con la parte de adentro o la parte de afuera. Y acá lo que pueden ver es tomar un punto como me proponía Florencia recién, o observar lo siguiente, que lo que tienen acá, x cuadrado más y cuadrado, es la norma de un vector xy. Entonces esta desigualdad es, la norma del vector tiene que ser mayor que, perdón, la norma al cuadrado, porque le falta raíz. La norma al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 4. O, dicho de otra forma, la norma tiene que ser mayor a 2. O sea que mi vector xy tiene que tener un tamaño más grande que 2. Y para tener un tamaño más grande que 2, tiene que estar afuera de la circunferencia. Así que eso es una forma de chequear que me queda la parte de afuera de la circunferencia. Si alguien quiere, toma un punto de afuera de la circunferencia y un punto de adentro para chequear cuál le da que cumple la desigualdad y cuál no. ¿Estamos de acuerdo? Pablo, yo tengo una duda. Viste que estas ecuaciones de la forma de un círculo, si en vez de un 4 vos ponele z, o sea que la raíz cuadrada de z es el radio, Sí. ¿siempre x al cuadrado más y al cuadrado va a ser mayor a z?
Si estás tomando z como una variable, ya estamos haciendo el gráfico de una función y eso es dentro de un ratito. Ahora, Ok. si x cuadrado más y cuadrado, pero hoy... Lo pregunto por la definición de acotada. Que me dijeron que era acotada, pero no entendí bien por qué. ¿Qué cosa es acotada? X sobre X al cuadrado más Y al cuadrado. Ah, Entonces ya vamos a puse ir. Dale tiempo que ya vamos para allá. Ok, genial, gracias. Bueno, lo que acabo de dibujar en rojo es solamente la primera condición del dominio, que es esta. Y la segunda condición es que y tiene que ser distinto de 0. Así que lo que hay que hacer es sacar los valores donde y vale 0, que son estos. Esos puntos no van en el dominio, los que están en la línea azul. Así que si quieren dibujar el dominio prolijamente, podrían hacer algo así. Medio difícil, ¿no? Sería, la línea roja no está incluida. Uy, no. Vamos a poner otro color, un color nuevo. La línea verde no está incluida, ese punto no está incluido, este punto no está incluido, este tampoco. Entonces, esto es parte del dominio, esto es parte del dominio y todo lo que pintamos afuera también. Quedaría una cosa así. Digo, esta función que estamos graficando acá, la verdad que no nos interesa para nada, solamente lo tomé como ejemplo para hacer cuentas. Pero bueno, hay que combinar las dos condiciones que acabamos de conseguir. Quien me hizo la pregunta sobre el acotado, háganmela de vuelta cuando empecemos con límite, cuando vayamos al límite. Así no me olvido de contestar. Uy. Bueno, las distintas formas que aparecen en el dominio también aparecen en las curvas de nivel. Así que voy a pasar a curvas de nivel y voy a tratar de que sigan apareciendo las cónicas. ¿Puedo pasar los dibujos? Alguien me chifla así. Me pongo por acá. Las curvas de nivel son... Pablo, sí. una pregunta, ¿por qué en el gráfico de arriba en el verde no pusiste en el centro la línea del círculo? Porque lo que es el conjunto, o sea, es la parte verde. Esto de acá ya no pertenecía porque no estaba en la zona roja, entonces no hay ni preguntas. O sea, esta línea punteada quiere decir que no es parte del conjunto verde. Y el agujerito ese que está acá, y el agujerito que está acá, también dice que no es parte del conjunto verde. Okay. Pablo, y ahí cuando habías dicho lo de la norma de x Sí. y al cuadrado, ¿por qué valores era que se podía reemplazar? Lo que escribí acá en celeste, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Lo que tenés ahí a la izquierda, esto es la norma de x y al cuadrado. Mayor o igual que 2 al cuadrado, ¿no? Entonces pongo así. Y eso es lo mismo que decir esto. Pongo raíz de los dos lados y puedo hacerlo porque son positivos. Entonces me dice que los puntos x y que cumplen con esta desigualdad son los puntos cuya norma es mayor a 2. Entonces la norma es, desde acá medís la distancia. Entonces este punto tiene norma más grande que 2 porque esto que está acá mide 2. Entonces es más largo el vector. ¿Entiendes? Sí, claro. Pero vos habías dicho que lo podíamos comprobar agarrando cualquier valor de afuera. Claro. Por ejemplo, agarro este punto. Ah, claro. Eso. Entonces este punto es el 0,3. Reemplazo acá el 0,3 o acá el 0,3 y me queda 0 al cuadrado más 3 al cuadrado mayor o igual a 4. 9 mayor o igual a 4, sí. Entonces este punto pertenece a la zona. Era eso. Perfecto. Bueno, ¿estamos bien acá? Necesitan ver el gráfico anterior. Pablo, ¿podrías subir un poco así copio lo de la norma, eso que dijiste, listo?
Gracias. ¿no? Un segundo. Voy a mostrarles una cosa. Bueno, te tengo una pregunta que nada que ver, rápido. Nada que ver, dale. El viernes vamos a tener tutorial o recitan estudios en la junta. No vamos a ver el viernes. ¿No vamos a tener? No. Perfecto, gracias. Ahí tienen la curva de nivel. Googleé rápido curva de nivel montaña y esto es lo que usaban hace mucho tiempo para entender por dónde pasar por las montañas. O sea que esto que estamos usando de las curvas de nivel es algo súper usado y es una forma de aplanar algo que en 3 dimensiones es difícil de describir. Entonces, si alguien alguna vez usó algo así para las montañas, cada curva de nivel tiene un numerito que dice a qué altura está la línea que está marcada ahí. Entonces, si esta curvita que está acá tiene el número más alto, quiere decir que este es uno de los picos, por ejemplo. No sé si eso se entiende. Si alguna vez vieron alguna de esas, alguno de esos mapas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá con las curvas de nivel es cortando en rebanadas alguna superficie. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la superficie. Yo me encanta poner el ejemplo del conito de dulce de leche, que es como, ustedes tienen el conito así, que está relleno de dulce de leche. Entonces lo que está dibujado ahí es como si fuera el chocolate, y cuando hacen la curva de nivel es como hacerle un corte con el cuchillo, así, un corte horizontal. Y cuando hacen el corte horizontal, lo que se les va a ver en el borde de lo que cortaron es un círculo, ¿no? Ese círculo de chocolate sería la curva de nivel de este cono. Entonces, las curvas de nivel, por definición, son cortes horizontales en la superficie. ¿Qué quiere decir que hicimos un corte horizontal? Que lo cortamos con un plano de este estilo, un plano que es paralelo al piso. Paralelo al piso me refiero a... Nosotros cursábamos, si mal no recuerdo, en el aula 7. ¿Estoy diciendo bien? ¿O estoy mandando cualquiera? Creo que sí. Bueno, el rincón del aula 7, este que está acá, pues, imagínense que este es el aula 7 y yo estoy parado ahí. El pizarrón está acá. Y acá estaba la puerta, y entonces este es el piso. Entonces, si imaginamos esos 3 ejes acá, esto sería así: X, Y y Z. Si imagino esos 3 ejes por ahí, no sé dónde está el cono, pero imagino los 3 ejes así. A lo que me refiero con corte horizontal es un plano paralelo al piso, al plano del piso. Entonces, un plano paralelo al piso, ¿qué ecuación tiene? ¿Cómo es la normal de ese plano? Es algún vector que esté en la línea del eje Z. Por ejemplo, el 1, 0, 0, ¿no? El 0, 0, 1. Así que el plano va a tener esta forma. Y acá alguna letrita. Le pongo C, le pongo D, le pongo la letra que quiera. Pero, entonces, cuando tomo curvas de nivel, estoy intersecando mi superficie con un plano de este estilo. Entonces, de la práctica pasada estudiamos muy bien los planos, y la cosa es que estos planos que estudiamos nos van a ayudar a entender superficies como el cono, que ya no son superficies planas como las que trabajamos antes. No son ni planos, ni rectas, ni nada parecido. Bueno, si hacemos eso con un cono, bueno, no lo voy a hacer con el cono, lo voy a hacer con la otra superficie que es re linda, que es la... Vamos con esta. Vamos a poner así, x cuadrado sobre 2 más y cuadrado. Esa es una función que si quisiéramos calcularle el dominio natural sería todo R2, porque no hay ningún problema para hacer los cálculos acá.
Entonces, esta es algún tipo de superficie que no conozco. El gráfico de una función es como una sábana que está flotando, donde esa sábana tiene que cumplir la propiedad de que si yo, a ver, no sé si, para que una función en 2 dimensiones sea una función, no tenía que pasar esto, ¿se acuerdan? Que con una línea vertical no podía cortarla 2 o más veces. Bueno, para que una sábana, no puedo dibujar una sábana, para que una sábana sea el gráfico de alguna función, con líneas verticales no la puedo cortar 2 veces. Entonces una montaña, por ejemplo, es el gráfico de una función, por ejemplo. Montaña, es un triángulo. Ahora la pregunta es, ¿qué forma tiene esto? ¿Cómo está ubicada la sábana del gráfico de esta función? Y acá tenemos, bueno, que por ejemplo, podemos empezar a intentar imaginarlo haciendo curvas de nivel. Entonces le damos valores a z. Entonces decimos, bueno, si yo pienso esto así, lo que voy a hacer es asignarle valores a esto. Valores al voleo. Me han preguntado en la clase tutorial cuántos valores tengo que darle. Lo suficiente como para poder imaginarme la posición de la sábana, como es el gráfico de la función. Lo que podemos estar, por ahora, seguras, es que esto que está acá es mayor o igual a 0, porque es la suma de 2 cuadrados. Bueno, un cuadrado dividido 2, que es mayor o igual a 0, y otro cuadrado. Entonces esta cosa seguro que no va a ser negativa. Así que a z le voy a tener que dar valores que no sean negativos. ¿Qué pasa si ponemos z igual a 1 para arrancar? ¿En qué caso podría ser negativo? Que si yo de acá tengo un menos. Si tengo un menos, entonces la resta ya no sé cuánto era. No, claro, pero no me lo represento en la imagen, ¿cómo se llama? Un plano que corte a un objeto. Ah, sí, puede ser. No dije nada. Según según la ubicación del objeto puede ser. No, pero... tenés razón. Déjame pensar, un toque. Si... la función x al cubo, nosotros la conocemos y es así, ¿no? Acá estaría graficando solamente el x y el z. Y, bueno, el y estaría para atrás. Uy, la barré. Pero entonces, esto que está acá, tenés que pensar que hay una sábana que va en esta dirección. Entonces sería una sábana que hace así. Y es infinita para abajo y es infinita para arriba. Entonces yo le puedo hacer curvas de nivel a cualquier altura y la voy a cortar, por ejemplo. Entonces en ese caso ahí le daría valores de z cualquiera positivo y negativo. Pasa que, bueno, este ejemplo que te estoy mostrando acá no tiene tanto que ver con las cónicas, que es como las cosas tradicionales para empezar a analizar algunas funciones, algunos gráficos. No sé si se entendió lo que hice. Yo te dibujé una función en 2 variables, como hacíamos en mate 0 y mate 1, y después eso lo mueves a lo largo de un eje. Lo estoy moviendo a lo largo del eje Y, y entonces eso me da una sábana. Vuelvo acá. Le damos el valor z igual a 1. Entonces esto, acá como comentario. Si le damos el valor z igual a 1, me queda esto. ¿Qué forma tiene eso? ¿Qué nombre recibe una ecuación de ese estilo? Va el recordatorio. Elipse. Es parecido a una circunferencia, solamente que tenemos esto. Entonces, el centro de vuelta es el x0 y 0. En este caso, por lo que puse en esta función, sería el origen. Y el a y el b aparecen así. Si el centro es el x0 y 0, esto es como si fuera una pelota de rugby,
Y sería donde este es el A y este es el B. Entonces una pelota de rugby que es simétrica, se abre A para los dos costados y se abre B para arriba y para abajo. A es el número que divide al X y B es el número que divide al Y, teniendo en cuenta estos cuadrados. ¿No debería ser al revés entonces? ¿Qué? Que si el X está sobre 2 no debería ser más chico el radio del X que del Y. Bueno, en el caso este sí. En el caso este sí. Vamos a eso. Acá el B sería 1 y el A, ¿cuánto sería? Sería raíz de 2, ¿no? Claro. Así que en el caso este que acabo de poner como ejemplo de esta función, vamos a la curva de nivel con z igual a 1, está centrada en el 0, raíz de 2 es como 1,40 y algo, y este es 1, así que esta... No, está bien. Quedó acostada. Ah, claro. Estamos de acuerdo. Bueno, buenísimo. Entonces esa sería la curva de nivel con z igual a 1. Vamos con z igual a 2 a ver si se agranda o se achica. Entonces me queda así, x cuadrado sobre 2 más y cuadrado, ahora igual a 2. ¿No? Entonces para trabajar con la ecuación de la elipse, yo necesito que acá haya siempre un 1. Entonces el 2 que tengo ahí a la derecha lo paso dividiendo y lo pongo dividiendo en los dos términos. Entonces me queda así, x cuadrado dividido 4 más y cuadrado sobre 2 igual a 1. Quiero volver un toque a la circunferencia, que es esta, que pueden ver que yo acá podría hacer la siguiente observación. Paso el r cuadrado dividiendo. Si comparan esta fórmula con la fórmula de la elipse, la única diferencia es que acá tengo que tener siempre el mismo denominador, r cuadrado y r cuadrado. Eso hace que la circunferencia tenga como el mismo radio horizontal que el radio vertical. En cambio, la elipse tiene radios distintos, abajo de la X y abajo de la Y, y por eso ya no queda redonda, sino que se deformó ese círculo. ¿Está bien? ¿Se entiende la comparación? En este caso el A sería 2 y el B sería raíz de 2. Así que el 2 es como, bueno, el 2 es 2, es como un tercio más grande que raíz de 2, y acá me quedaría así. Más o menos se me agranda hasta por acá la elipse. Lo que podemos ir viendo ahora es lo siguiente. Me voy a hacer una curva a nivel más chiquitita antes de hacer ese comentario. Entra en este pedacito. Si pongo z igual a 0, que es un valor posible porque dijimos que teníamos que poner mayores o iguales a 0, si pongo z igual a 0, me queda esto. X cuadrado sobre 2 más y cuadrado igual a 0. ¿Cuál es la solución de esa ecuación? ¿El origen? Solamente el origen. ¿Por qué? Porque si yo pongo cualquier número distinto de 0 en el lugar de la X o en el lugar de la Y, cuando haga esta cuenta, el resultado va a ser un número positivo. Entonces no me va a dar 0. La única forma de que dé 0 es X0, Y0. Así que la curva de nivel con Z igual a 0 es ese punto. Así que ahora vamos a graficar las curvas de nivel flotando en el aire como corresponde. Esto va a salir mal, no tengo ninguna duda. Z igual a 0 es esta altura, a la altura del piso.
Después, a altura z igual a 1, tengo esta elipse que está acá, o sea que tengo que tratar de imaginarla flotando en el aire, esa elipse. Flotando en el aire a altura 1. Es más larga para el lado de x que para el lado de y, entonces no voy a usar ninguna escala, sino que esa elipse, mírenme el cursor, es como que va flotando por acá arriba y está achatada así, entonces esto va a ser como una cosa así. Y la elipse a altura 2 va a ser una cosa que va a estar, una elipse parecida pero más grande, entonces una cosa así. Van subiendo las elipses y se van agrandando a medida que aumenta la altura. Bueno, hice lo que pude con el gráfico. Ahora, la pregunta es esta. Cuando yo complete todas las curvas de nivel, imagínense que hacemos todas absolutamente las curvas de nivel, que obviamente no podemos porque deberíamos tomar todos los valores de C mayores o iguales a 0. Lo que se va a ver es algo así. Esa es una cosa que vi que discutieron en la magistral. O podría verse una cosa que sea así. O podría ser una cosa que sea así. O incluso podría ser así. Siempre y cuando yo le haga cortes horizontales, lo que vea sean elipses con esta pinta, ¿no? Tal que un radio sea, bueno, ahí podemos sacar una proporción que es medio difícil de analizar, pero alguna de cosa de este estilo tiene que ser. Y para distinguirlo, vuelvo al ejemplo del Habanet. Es este. Si el Habanet, lo que nosotros estamos haciendo acá es poner el Habanet dado vuelta en la esquina del aula. Imagínense que el aula está acá. El eje Z le pasa por el medio del Habanet, entonces tenemos así. Cuando le hacemos cortes horizontales, nos quedan circunferencias centradas en el origen. ¿Y cómo sé que el Habanet es recto y no es curvado como esto? Esto que está acá se llama paraboloide. ¿Cómo sé eso? Bueno, nosotros nos estuvimos gastando mucha energía en hacerle cortes horizontales. Y entonces vimos el chocolate que hacía un círculo. Bueno, ¿por qué no hacemos un corte en otro sentido? Entonces lo que voy a hacer es cortar a mi función, que es esta. Entonces voy a poner acá último corte, que podría ser más, ¿eh? Mi argumento de cuándo terminamos de cortar, cuando estamos seguros de cómo es el gráfico. Último corte para nosotros hoy es un corte no horizontal. O sea que lo que vamos a hacer es cortar con un plano que no sea paralelo al piso. Entonces voy a cortar con el plano del pizarrón. El plano del pizarrón es el plano que tiene x igual a 0. Entonces uso este plano, x igual a 0. Entonces voy a la ecuación de mi función. X cuadrado sobre 2 más y al cuadrado. Si pongo x igual a 0, me queda esto. Lo que estoy haciendo es, en este gráfico, estoy viendo qué pasa cuando hago un corte y miro qué pasa con mi paraboloide, les acabo de soplar, no es un paraboloide, me equivoqué. ¿Qué hago con el coso este, que no sé si es un cono, una copa, lo que sea, cuando lo corto con el plano x igual a 0? Y lo que me queda es esto. Es como si yo dijera, cortamos la sábana, el conito de Habana, con el plano de la pared, y lo que veo es este gráfico. Y ese gráfico es esto, una cuadrática. Y entonces ahí veo que va a ir subiendo para arriba las elipses con esta curvatura. ¿Está bien? Porque lo que vi cuando corté con el plano de la pared, que vendría a ser este plano, es una cuadrática. Z igual y cuadrado. Les dejo a ustedes para que prueben a hacer el otro. Otro posible sería cortar con el plano de la puerta. El plano de la puerta es y igual a 0. Y si hacen eso, les va a dar otra cuadrática. Y ahí van a ver que los cortes no son exactamente iguales.
No sé si hay alguna duda con esto. Están recontra silenciosos después de este ejemplo. Pablo. Sí. O sea, vos no entendí lo que hiciste al final, cuando dijiste que z era igual a i cuadrado, Sí. ¿eso cómo lo pondrías en el otro gráfico, en el gráfico en R3, digamos? Recontra difícil, pero a ver si puedo. O sea, me atajo. Todo lo que vaya a hacer ahora va a estar mal, pero vamos a intentarlo. Tenés esto. Algo así es el gráfico verdadero, solo que cuando haces cortes horizontales no te queda una circunferencia, sino que te queda una elipse, ¿no? Y esto está más o menos en esta posición. Entonces, cuando vos le haces un corte con el plano del pizarrón, lo que ves es esto que está acá. Tenés que imaginarte que estás mirando el Habanet desde arriba y lo estás cortando por la mitad. Y el chocolate entonces que ves es esa curva que está ahí. Si lo hicieras con el conito del Habanet de verdad, que es este, cuando le haces ese corte, lo que ves es esta línea y esta línea de chocolate. O sea que me quedaría el gráfico como varias elipses superpuestas, digamos, y la forma sería así como una curva redondeada, como esa del medio. Como una cuadrática, sí. Ah, bien. Pequeño paréntesis antes de seguir. En la ecuación del cono, les dijo cómo es la ecuación del cono. Es así. Cuando hacen eso, el gráfico que les queda, prueben a hacerle curvas de nivel. Lo pongo acá. Vamos a escribir curvas de nivel. Les queda un cono que se abre para arriba y que es infinito. O sea, acá le dibujamos esto para saber que se cierra, pero en realidad es para allá, es infinito. Pero z también puede ser negativo, porque en la fórmula está el cuadrado. Entonces, los conos matemáticos son objetos que son infinitos para arriba y para abajo. Se parece a un reloj de arena, pero encima es infinito para arriba y para abajo. Entonces, cuando le hago cortes horizontales, da siempre circunferencias. Pero cuando hacen un corte, por ejemplo, cuando ponen x igual a 0, para hacer el corte por el plano de la pared, les queda esto. Y eso, graficado, fíjense que si cancelan los cuadrados, les quedan módulos. Y como les quedan módulos, es estas dos líneas que están acá. Entonces, imagínense dos conitos de Habanet, uno acá arriba y uno acá abajo, y le hacen un corte con el plano de la pared, lo que ven son estas dos líneas de chocolate, que serían infinitas. Infinito chocolate. Lo que hacemos cuando estudiamos las cónicas es, además de hacer cortes horizontales que me dan circunferencias, es hacer cortes en diagonal. Y eso me da las otras cónicas y cortes verticales. ¿Quieren que hagamos alguna cónica Esa más? O vamos? función, Sí, te escucho. ¿podés explicar lo de acotada? Falta que lleguemos al límite para acotar. Creí que era acá. Ok. Esto no es una función, fíjense que con líneas verticales cortan al cono dos veces. Como tienen el z cuadrado, no es una función. Vamos ahora a límites, si me permiten. A menos que quieran hacer alguno más de cónicas. Pablo, Sí. yo no, tipo, sí entiendo cuando ¿cómo se dice? Cuando la curva de nivel te da así como una ecuación que ya lo sabemos, como es la del elipse, o la del círculo, o la del cono, pero ¿cómo son los pasos
casos de que no te da una ecuación. Digamos, Sí. vos reemplazás una Z, Ujú. ¿qué intento hacer? ¿Despejar la Y, despejar la X? No, eso no entiendo. Yo te pongo una función así, y vos pones z igual a eso, y andás a ver cómo se grafica eso. No, en el caso general es medio imposible Claro, decir, o pero sea, por ejemplo, en la práctica hay algunos que son, por ejemplo, X menos 1 por Y menos 2. sí. Ah, pero ese sí puedes hacerlo. O sea, la regla general es no tengo respuesta por lo que te acabo de dibujar en violeta. Como eso que está ahí en general no tengo la menor idea de cómo se hace. Entonces, o usamos la información nueva de cónicas o usamos lo que sabemos de mate 0 y mate 1. Eso es lo que tenemos en nuestra materia, en nuestro contexto. Y ese que me decís vos de x menos 1 y menos 2, cuando vos pones una c ahí, esto es una ecuación de dos variables. O sea que vos acá intentás despejar o la y o la x. Ok. Si esto es distinto de 0, vos podés hacer esto. Como gráfica. ¿Y qué tengo que hacer ahí? ¿Reemplazar valores para graficar o Cuando cómo? vos le das distintos valores a C, dibujás distintas homográficas. Y eso te permite imaginarte las curvas de nivel. ¿Yo le tengo que dar valores a qué? ¿A C? ¿A Sí. X? No, a C. O sea, cada curva de nivel es darle un valor distinto a C. Vos dale valores distintos a C y vas dibujando cada curva de nivel. Y eso te va a permitir, eso te va a permitir llegar a donde estábamos, a una porquería de este estilo. Después ves qué haces con eso, a ver si te imaginás la, comillas, montaña, ¿no? Pero vos vas a dibujar algo así. Ok. Después el paso a la montaña es el paso imaginativo que tenés que hacer. Lo vas a lograr hacer mejor si dibujás muchas curvas de nivel, pero Entiendo. no es fácil, Pero a lo que voy es que ponele que le doy el valor 1 a C. Y me queda 1 sobre X menos 1 más 2. Hago una tabla de valores, le doy valores a X. No, volvé a tu carpeta de mate 0. Tenés las asíntotas y con eso ya más o menos es un gráfico. Ok. No, las tablas de valores vas a estar todo el día. Ok. Gracias. ¿Alguien más iba a preguntar sobre esto? No. Seguimos. Vamos para allá. Bueno. Sobre límites. Quiero repasar un poquito las cosas que vi que vieron con Eugen. Lo primero es que vamos a un ejemplo de límite sencillo. Bueno, sencillo, comillas. Lo primero que hay que recordar es que esto significa que el vector xy se está acercando al punto 2, 2. Entonces tengo el punto 2, 2 por acá y tengo el xy que anda por ahí cerca y se va acercando. Cuando hacíamos límites en mate 1, esos límites, cuando se ponían difíciles, a veces necesitábamos separarlos en laterales. Eso era porque cuando queríamos analizar una función, por ejemplo acá me estoy acercando al x igual a 3, entonces me podía acercar desde la izquierda o desde la derecha. Entonces ahí consideraba distintas cosas para poder saber qué pasa cuando me acerco al 3 en general. Y separaba en dos casos, izquierda y derecha. Ahora ya no hay izquierda ni derecha. Buah, qué apocalíptico. Me estoy acercando desde cualquier dirección. O sea que me estoy acercando a este punto, puedo venir desde arriba en diagonal a la izquierda, desde arriba en diagonal a la derecha.
puedo venir haciendo serpenteadas ahí hasta llegar al punto 2,2. Cualquier camino es válido para acercarme al 2,2. Y ese límite que estoy poniendo ahí arriba existe si yo, acercándome por el camino que se me ocurra al 2,2, siempre consigo el mismo resultado para esta función que está acá, para esta cuenta. Esta cuenta me da siempre lo mismo si yo me estoy acercando de cualquier manera. ¿Se entiende? Esa es la noción de límite. No sé si hay alguna duda con eso. Pero el concepto es... Bueno, ahora lo escribo un poco mejor. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacer esta cuenta? Hacías lo de, ¿cómo se llamaba esto? Que multiplicás por lo de abajo, pero el último término lo sumás en vez de restar. Eso Genial. que- Multiplicar y dividir por el conjugado. Mira, borré el igual y lo agrego acá. Todas las técnicas de límites que nos podamos robar de Mate 1, muy bienvenidas. Muy bienvenidas. Así que carpeta de Mate 1 a mano en este momento. Bien. Bueno, hay una cosa que yo me salté, pero lo primero que intento hacer en cualquier límite es reemplazar la x e y por los valores a los cuales se está acercando. Y el x e y que tienden a 2, esta suma me da 4, menos 4 me da 0. Y acá esto me da raíz cuadrada de 4, que es 2, menos 2 queda 0. Entonces lo que teníamos allá era una indeterminación 0 sobre 0. Ahora fíjense que lo que pusimos multiplicando acá, esto ya no es 2 menos 2, esto es 2 más 2, así que esto tiende a 4. Por lo tanto, este globito que está acá está todo bien, así que no voy a hacer la distributiva con este paréntesis que está acá arriba, que tiende a 0, porque algo tiende a 0 aporta indeterminación, algo tiende a 4 que no aporta indeterminación. Así que ahora cuando me pongo a hacer las cuentas, lo de arriba no lo distribuyo. No me queda x más y menos 4 por 2 sobre... Y acá cuando hago la distributiva, uso la diferencia de cuadrados y me queda esto. Entonces esto es como un paréntesis entero que se puede simplificar con el paréntesis de arriba. Bien. Así que por sea que sea, por donde sea que yo me acerque al punto 2,2 con el x y, el resultado de la cuenta de esta función, la f, se va a acercar al 4. Y lo que hicimos acá fue robar Mate 1. No sé si hay alguna duda con los cálculos. F de x y se acerca a 4 cuando x y se acerca a 2, 2. Y esto lo podemos anotar así. Saben que la gran diferencia entre las clases presenciales y las clases en el streaming es que yo no sé si este silencio es porque tienen cara de no estoy entendiendo nada o dale Pablo, mandale ritmo. Así que si no dicen nada, sigo. Silencio. Bueno, otra forma. Pablo, ¿podrías subir un ratito? Un poquito. Dime. Gracias. Era solo para...
Ahí está, gracias. Pablo, tengo una pregunta. Ujú. Después con esto también podemos hacer un hospital y todo, vamos a tener que resolver así las cosas. No entendí bien. ¿Cómo? Que con esto también vamos a tener que resolver, por ejemplo, haciendo el hospital, esa regla. Ya dame un segundito, hablamos del hospital y te contesto mejor. Teníamos este límite. X más y menos 4 sobre X más y con raíz menos 2. El hospital acá en dos variables no existe. Pero voy a hacer este cambio de variables. Si X e Y se acercan a 2, entonces X más Y se tiene que estar acercando a 4. ¿No? Llamo a esto T. Entonces lo que estoy haciendo acá es un cambio de variables, que eso vi que con Euge lo hicieron. Donde dice X más Y pongo T. Entonces transformé este límite con el cambio de variables en un límite de una sola variable. Y ahora que estamos en una sola variable, ahí sí puedo hacer el hospital. Siempre y cuando, ¿qué tenía que pasar para poder hacer el hospital? Que sea indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Gracias. En este caso tengo indeterminación 0 sobre 0, le mando el hospital. Si el límite me da un número, quiere decir que este límite da lo mismo. Cuando derivo arriba y abajo, me queda 1 la deriva de arriba y abajo me queda 1 sobre 2 raíz de t. Por supuesto, el límite da 4 también. ¿Contestó tu pregunta la del hospital? No me acuerdo quién había hablado. Sí, sí. Gracias. En cuanto a la definición formal del límite, yo imagino que Euge no usó las letras epsilon y delta, ¿no? Esas letras griegas. No, no lo usó. Ah, es el cuco. Está bien, me parece bien. Para ustedes. La noción de límite, entonces, es que f de xy tiende a L cuando xy tiende a x0 y 0, sí, solo sí. Y para eso hay que reescribir estas cosas. ¿Cómo reescribo que estas cosas se van acercando, xy va tendiendo a x0 y 0? Cuando los resto, tienen que ser cada vez más parecidos al 0. O sea que cuando los resto, la norma tiende a 0. Eso quiere decir que es una forma de simbolizar que el xy tiende al x0 y 0. ¿Y qué quiere decir que f de x tienda a L? Estos son números, así que no tengo que poner norma, pero es que f de xy menos L tienda a 0. Entonces yo quiero que cuando esto tiende a 0, entonces esto tienda a 0 también. Eso es lo que el planteo de la definición de límite. Entonces una forma de plantearlo es la siguiente, que es la que supongo que Euge hizo. Ustedes me corrijan. Esto tiene que ser menor o igual, podría ser, que algún múltiplo de la norma que tenemos ahí abajo. En el caso muy general esto podría ser discutible, pero si yo logro probar que esta desigualdad es verdadera, fíjense, si la norma esta se acerca a 0, cuando la multiplico por c, también se acerca a 0, y eso hace que el módulo este tienda a 0. Entonces, cuando lo rojo es verdadero, cuando el xy se acerca al x0 es 0, entonces lo azul también es verdadero, el f de x se acerca a L. Entonces esta va a ser nuestra definición de límite para la materia. Y esto lo vamos a usar cuando no podamos robar nada de mate 1, como hicimos en las dos formas de resolver el ejercicio anterior. Disculpa, Pablo, ¿podés repetir esa definición que dijiste? Sí. Yo acá tenía como, para este límite, que es, lo voy a leer al revés. Cuando el xy se acerca al 2,2, entonces el resultado de la cuenta f de xy se acerca a 4. Entonces, cuando sucede esto, yo quiero ver que suceda esto otro.
cuando sucede lo rojo, cuando sucede que XY se acerca al X0 y 0, yo quiero chequear que f de XY se acerque a L. Entonces yo reescribí el cuando se acerca, entre comillas, a una forma de límites que conocemos, que es que la norma tienda a 0 o que el módulo tienda a 0. Eso me dice que estas dos cosas se van acercando cada vez más. El XY al X0 y 0 y el f de XY a la L. Entonces, cuando yo planteo una desigualdad así, ¿qué estoy logrando? Si se cumple lo rojo, quiere decir que este pedacito tiende a 0. Y si este pedacito tiende a 0, multiplicado por C, todo lo que está a la derecha de la desigualdad tiende a 0. Si tengo un módulo menor o igual a algo que tiende a 0, por la propiedad del sándwich, esto también tiende a 0. Entonces, cuando tengo esta desigualdad y logré comprobarla, puedo afirmar que si se cumple lo rojo, entonces se cumple lo azul. Entonces esa es la definición del límite. Esto es algo súper difícil abstractamente, entender y probar estas desigualdades. Ahora viene el tema de acotar que me preguntaban hace un rato, pero a la vez es el jardín de infantes de alguien que se dedica a algo académico, que usa matemática. Entonces, bueno, ustedes economistas, pónganle ganas con este tema porque es súper interesante y les va a ser muy útil para después. Pablo, perdón, ¿qué dijiste? Si se cumple lo rojo, el C por eso tiende a 0 y después no escuché lo otro, perdón. Vamos, acá. Se cumple lo rojo, quiere decir que este pedacito tiende a 0. Y esta es una constante, la C. Entonces tengo algo que tiende a 0 multiplicado por un número, todo eso tiende a 0. Y si todo esto tiende a 0, entonces todo esto tiende a 0. ¿Por qué sería que si todo eso tiende a 0, lo otro tiende a 0? Y porque vos tenés algo así, mirá. Tenés algo menor o igual que que tiende a 0. Entonces, si esto se acerca a 0, como esto es más chico, también tiende a 0, porque como es un módulo es positivo. Ah, Está entre 0 y algo que tiende a 0. gracias. Bueno. Así que la definición de límite, si la quieren escribir en un renglón, puedo seguir hinchando un poquito, que es si se cumple lo rojo, que ahora lo estoy escribiendo en negro, entonces se tiene que cumplir lo azul. Y la forma de comprobarlo es demostrar la desigualdad que está en verde. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. 38 minutos para hacer un par de límites. Vamos con el primer ejemplo. El dominio de esta función es todos los reales, perdón, todo el plano R2 salvo el punto 0, 0, porque eso haría 0 mi denominador. Entonces, este punto que está acá no pertenece al dominio, ahí tengo un agujerito. Si ese punto no pertenece al dominio, tiene mucho sentido preguntarnos qué pasa con la función cerca de ese punto. Entonces ahí vuelvo a algo que también teníamos en Mate 1 cuando veíamos límites, que es que el concepto de límite me dice qué pasa con la función alrededor de ese punto donde me estoy acercando. No me dice qué pasa con la función exactamente en ese punto. Porque, por ejemplo, como tenemos en este caso, la función en ese punto puede no existir, puede no estar definida.
Y esa es la razón por la cual es especialmente interesante hacer el límite ahí. Entonces lo que uno puede empezar a pensar es, bueno, lo que escribí ahí en verde arriba es re difícil, re complicado, voy a tratar de evitar eso. Y lo que dijimos al principio de límite es que el concepto de límite es que yo me acerque por donde sea que me quiera acercar, en la dirección que quiera, el resultado del límite tiene que ser siempre el mismo. Entonces podemos hacer esto, nos podemos acercar así en diagonal y nos fijamos cuánto nos da el límite. Después nos acercamos por esta otra diagonal, nos fijamos cuánto da el límite. Y si llega a dar distinto, ya está, el límite no existe. Y ganamos. Ganamos en el sentido de terminamos el ejercicio. El resultado es, el límite ese que me están pidiendo no existe. Por supuesto que saber qué pasa con la función de un lado y del otro interesa más allá de la respuesta de que el límite no existe, ¿no? Si piensan en una función que acá tiene una discontinuidad en dos variables, puede ser que el límite de un lado de esto y el otro de esto. Bueno, me interesa saber a dónde se acerca desde la izquierda y la derecha, porque eso me ayuda a entender la función. Pero bueno, en principio acá la pregunta es cuánto da el límite, entonces voy a tratar de decir si existe o no existe y chao. Así que lo que vamos a hacer para arrancar es acercarnos a través de los ejes y después nos acercamos en diagonal. Entonces me voy a acercar por acá, a través del eje X. Caminando por el eje X voy a ir tomando valores y ver qué pasa cuando me acerco al 0, 0. O sea que la primera recta que voy a tomar es la recta Y igual a 0. Y entonces voy a agarrar puntos que estén acá. Ese punto de ahí sería un punto de la forma X0. Y lo que yo tengo que hacer es que el X se acerque al 0. Entonces el límite que voy a tomar es este. Límite. Cuando X tiende a 0, y ahora reemplazo el Y igual a 0 en la fórmula. Entonces me queda 2 por X por 0 al cuadrado sobre X cuadrado más 0 al cuadrado. Bueno, y esto fue una pavada, porque la cuenta de arriba me da exactamente 0, porque 0 por algo me da 0, así que es esto. El límite de la función constantemente 0, así que el límite me da 0. Y no hay que hacer nada, no hay indeterminación porque me dio 0 la fórmula de la función. Cuando hagan lo mismo con líneas verticales, cuando se acerquen por acá, el planteo va a ser exactamente igual. Van a agarrar y van a decir, bueno, me acerco por puntos de la forma así, X igual a 0, y el límite les va a quedar cuando Y tienda a 0. Y el límite les va a dar exactamente lo mismo. Porque, bueno, ahora van a reemplazar en este lugar, en esta X van a reemplazar por 0, y la cuenta de arriba de vuelta les va a dar 0, va a ser exactamente, bueno, va a ser casi lo mismo. Así que si yo me acerco por los ejes, la función vale 0. O sea que el límite me da 0. La pregunta ahora es, ¿qué pasa si me acerco por una línea en diagonal como la que grafiqué por ahí? Entonces, yo podría agarrar y decir, me acerco por la línea diagonal esta, la que corta al cuadrante por la mitad. O podría agarrar esta recta. O podría agarrar esta recta y así, todas rectas distintas. Les desafío a que encuentren algún ejemplo de una función que dé distinto cuando se acercan por distintas rectas. Lo que yo voy a hacer es reemplazar todas las rectas. Y acá pongo m distinta de 0. ¿Por qué? Porque el caso m igual a 0 ya lo usé. El caso m igual a 0 es este. Entonces no me interesa de vuelta analizar ese mismo caso. Pongo rectas que de verdad estén en diagonal, que no incluyan el caso horizontal. Y lo que yo quiero saber es si esta cuenta depende de m o no depende de m. Un segundito. Perdón. Estaba diciendo que voy a hacer la cuenta con todas las rectas. Bueno, vamos con el cálculo. Reemplazo donde dice y, m por x. Ahora vemos qué pasa con eso. Acá sería 2x mx al cuadrado sobre x cuadrado más mx al cuadrado.
Cuando yo esté tomando puntos acá, sobre esa curva, los puntos van a ser de esta forma, x, mx. ¿Cómo hago para que estos puntos se acerquen al origen? El x tiene que tender a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Silencio de aprobación, gracias. Sigo, hago cuentas arriba y abajo. Separo las constantes, las pongo adelante, me queda así, y acá tengo x al cubo. Y abajo me queda, esto es m cuadrado de x cuadrado, entonces lo podría escribir así. ¿Estamos bien hasta ahí? Tacho acá, con esto, y me queda una x arriba. Esta x sobrevivió. Entonces, esa x está multiplicada por constantes, porque esa m es una constante. Es como si yo hubiera puesto 2x o 3x, cualquiera. Pero es la constante de la pendiente de la recta por la cual me estoy acercando. Bueno, pero fíjense, el límite me dio 0. Porque la x tiende a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me acerque con cualquier recta en diagonal, vertical, horizontal, la función siempre se acerca al 0. ¿Qué puedo decir hasta ahora? Nada más que eso. ¿Existirá alguna curva tal que si yo me acerco al origen por esa curva, el límite no sea 0? Agarro y me acerco al origen haciendo así. ¿Puede ser que esta cosa, el límite este no me dé 0? Puede ser, no hay forma de saberlo. Entonces lo que tenemos hasta ahora es una conjetura un poco más fuerte que la que teníamos después de lo escrito en rojo y en verde. Antes dijimos, bueno, me acerqué por la línea horizontal y la vertical y el límite me dio 0. Bueno, buenísimo, me dio dos valores iguales, tal vez el límite sea 0. Bueno, con lo que hice en azul, me acerqué por todas las posibles rectas y el límite me dio 0. Más indicios todavía de que el límite puede ser 0. Pero eso no quita que exista alguna curva que no conozcamos, tal que el límite sea 0. Entonces, hasta ahora, voy a escribir esto. Parece ser 0 el límite. Nada más. Parece. Y acá tenemos dos caminos. O empezamos a tomar curvas distintas, o nos las jugamos a hacer el límite. Recuerdo que jugársela a hacer el límite es comprobar esto que está acá. Y esto que está acá en general es difícil. Entonces, bueno, intentemos. Vamos con eso. Entonces, pongo así. Intento comprobar que el límite, cuando xy tiende al 0, 0, de la función, es igual a 0. Entonces, este sería el L, y ese sería el x0 y 0. ¿Y por qué el L ya sé cuánto vale? Porque tiene que valer lo mismo que estos límites por los cuales me acerqué. Entonces ahora, lo que yo quiero comprobar es esto. Que el módulo de f de x menos el 0 es menor o igual a alguna constante por la norma de xy menos el x0 y 0. Si yo logro probar esa desigualdad que acabo de escribir, quiere decir que el límite es efectivamente 0 y ganamos. La parte de acotar, que es lo que tengo que hacer ahora, porque tengo que hacer la desigualdad esta, es una cosa que es difícil y cuesta entrar en ese mundo. Yo me recuerdo de la primera materia que tuve en Exactas, que fue Análisis 1, laboramos muy fuerte esto y la verdad que nos quemó el cerebro, como que era la dificultad de todos los problemas era acotar para probar distintas cosas, demostrar desigualdades, demostrar límites. Entonces uno se traba bastante en probar estas desigualdades y ahí uno puede sospechar una cosa, que es que si no me sale la desigualdad, hay dos razones. O no me sale porque no encontré la manera, o no me sale porque la desigualdad es falsa. Si la desigualdad es falsa, quiere decir que el límite no era 0, porque tal vez no existe, o porque tal vez es otro valor.
Entonces, cuando yo me trago en la desigualdad, vuelvo acá atrás y digo, che, ¿no tendría que haber pensado en otra curva más para justificar? Porque acá dice, parece ser que el límite es 0. Capaz que no chequeé con suficientes curvas. Entonces, si la desigualdad esta no les sale, vuelven para atrás y se preguntan si no será que faltaba analizar alguna otra curva. ¿Está? Entonces, ¿en qué momento paso a hacer la cuenta con el límite? Bueno, cuando tengo ahí una certeza de que el límite parece ser no sé cuánto, paso a hacer esto. Si me trago, tal vez tengo que volver para atrás o seguir laburando en la desigualdad hasta lograr demostrarla. ¿Se entiende? Eso es lo que les va a pasar cuando se pongan a laburar con estos límites. Bueno, traducido, lo que yo quiero probar es esto. Que el módulo de f está acá, 2xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, menos el 0, c por, y acá la norma de x cuadrado más y cuadrado. Perdón, esto así, y esto es, no sé si lo voy a necesitar, no lo voy a necesitar, lo dejo así. Por suerte, para ustedes, no vamos a trabajar con límites, con desigualdades muy difíciles, y casi todas se resuelven con esto que voy a usar ahora. La norma de este vector es esta flecha. Y esta flecha, por ser la diagonal, seguro que es más grande que este tamaño. Bueno, ese no se ve nada. Seguro es más grande que este tamaño y seguro es más grande que este tamaño. Eso es lo que se llama desigualdad triangular. La diagonal del triángulo S es más grande que cualquiera de los otros dos lados. Y eso, traducido, es que el tamaño del lado de abajo es más chico que la diagonal y el tamaño del lado vertical también. Y esto funciona, lo voy a escribir acá porque me divierte, en cualquier cantidad de dimensiones. Entonces, si ustedes tienen un vector que es x1, x2, hasta xn, puede tener 1.000.000 de coordenadas, ese vector va a ser más grande que el módulo de cualquiera de sus coordenadas. Entonces acá pongo xy. Eso es lo que puse en general, que acá lo puse para R2. Bueno, con esa propiedad clave vamos a resolver, comprobar la desigualdad que está ahí arriba. ¿Cómo? Y ahí está la famosa frase de acotando. Entonces yo ahora agarro este coso que está acá, le pongo módulo y voy a tratar de chequear que es menor que alguna constante por la norma de xy. Entonces primero separo el módulo arriba y abajo. Abajo no hace falta porque tengo la suma de dos cuadrados. Entonces el módulo acá se me va. No lo necesito. Y arriba pongo el módulo en el 2, el módulo en la x y el módulo en el y cuadrado. Lo separo porque es una multiplicación. En el único lugar donde permanece el módulo es en la x, porque el y cuadrado ya es positivo. Atención, voy a agregar cosas que no hacen falta, pero que las puedo agregar porque no pasa nada. Es que como eso es positivo, puedo escribir así. Esto para justificar bien claro que lo que tenía escrito en el denominador, el x cuadrado más y cuadrado, es exactamente la norma al cuadrado. Y acá podría pensar que tengo este y, es lo mismo que tener un módulo de y, ¿no? Total, si está al cuadrado, me va a quedar positivo. Así que agregué ese módulo que no era necesario. Bueno, atención a este paso. Lo que estaba abajo, dijimos que era la norma de xy al cuadrado. Así que acá tenemos una igualdad. El 2 lo dejo igual.
Y el módulo de X, por lo que dijimos acá arriba, es más chico que la norma. Y el módulo de Y también es más chico que la norma. Si el módulo de Y es más chico que la norma, al cuadrado también es más chico. ¿Se puede elevar al cuadrado una desigualdad? No sé, ¿está bien eso que dice? ¿Se puede elevar al cuadrado una desigualdad? Una duda, Pablo, ¿esto es nuevo? O sea, ¿no lo vimos en magistral? ¿O estamos viendo de otra forma? ¿No lo hicieron así? Bueno, malísimo. Entonces hacemos este ejemplo y seguimos. Creía que sí. ¿No hicieron ningún límite por definición? Ah, hoy me viene la magistral. Esperen. Sí, sí, o sea, pero no lo hicimos de esta forma, por eso te pregunto si esta es otra forma de hacerlo o si... Para, ¿no es hicieron, como- no hicieron acotando, decís? ¿No llegaron a probar esta desigualdad que está acá? O sea, yo creo que no, quizás me equivoco, pero esa fórmula de arriba, o sea, la única acotada que vimos era la que te dijeron al principio de x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Pero trabajaron con esta definición, así, para la definición de límite. Eso sí. Yo por lo menos no me acuerdo de haberla visto, pero puede porque yo no me acuerdo. Bueno, terminemos con este ejemplo Yo y ahora tampoco. están viendo algo súper interesante. Lamento que Euge no lo haya dado, pero ahora le voy a preguntar si lo va a dar después. Porque la otra vez, la última vez que estuve en Mate 2 estuve con Euge y vimos esto, así que por eso me pareció que iba a ser igual. Una cosa que dije es que los de abajo son iguales, pero yo lo que hice fue cambiar este que está acá por alguien más grande. Y cambiar este que está acá por alguien más grande. Entonces ahora acá tenemos un menor igual. Y este que está acá es el mismo que está abajo, así que llegamos a 2 veces la norma de xy. Entonces, ¿qué es lo que acabo de comprobar? El módulo de f menor o igual que 2 veces la norma de xy. Y fíjense que era lo que quería comprobar. Que el módulo de f menor o igual que algún número por la norma de xy. Entonces, con la definición de límite, comprobamos que f de xy tiende a 0 cuando xy tiende al 0, 0. En vez de ponerlo abajo, lo puse al costado. Pablo, ahí al principio tenía un signo menos. ¿Dónde? No, eso se me marcó con rojo, no sé en qué momento. Ah, me parecía. Vale. Bueno, vamos con un par de ejemplos ahora, un par de ejemplos más de límite. Pongo acá, 2. ¿Puedo pasar? No sé si alguien estaba mirando por ahí arriba. Yo estoy copiándolo, pero le saqué foto igual. Mientras tanto, ¿quién era el que me había dicho de probar que quería que probemos que algo era acotado? Yo, pero revisé recién y era sobre X
x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y sabes algo del X y el Y? ¿Cómo es el ejercicio un poco más en general? ¿Es alguno de la práctica? Bancame que lo busco. Es el 6E de la práctica 3. ¿6E? O sea, sí tienen a 0 ambos. Para el 6E, yo veo un bardo ahí. XY menos 3 veces la raíz. Sí, pero distribuís el denominador, te queda x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado menos 3. Y el límite tiene que dar menos 3. Ah, entonces te queda solamente, pero entonces no es X por Y acá. Cuando distribuís. Claro, pero el x es 0 por acotado la propiedad, supuestamente. Eh... Ah, vos querés usar 0 por acotado. No, no creo que haga falta porque, mira, cuando vos querés probar que esto le pones el módulo, tenés que hacer lo mismo que hicimos recién. Y abajo tenés exactamente la norma de x, y. Entonces acá pones menor o igual, cada uno de estos dos, módulo de x y módulo de y, son menores o iguales que esto. Entonces te queda esto. O sea, siempre es menor o igual a 1. No, es menor o igual que la norma de x, y. Pero fíjate que en el enunciado del ejercicio, el x, y tiende a 0, 0. Entonces, esto que está acá tiende a 0. Entonces, si esto tiende a 0, esto que está acá tiende a 0. Y ya está, no estoy probando con 0 por acotado. Simplemente con la definición de límite. Si querés hacer 0 por acotado, tenés que probar que el límite sin la y, como mencionabas, tiende a 0. Pero para probar que ese límite tiende a 0, tenés que hacer lo mismo que acabo de hacer yo, con la desigualdad. El tema es que no entiendo nada de definición esta que acabo de explicar. O sea, la definición dice esto. Si vos querés probar que el límite de f de x, y es L, tenés que agarrar y acotar este módulo con esto que está acá. O sea, acotar el módulo azul con la norma roja. Y si te fijas lo que hicimos acá, es acotar el módulo, este sería el módulo azul, acotarlo con la norma roja. De alguna forma, querés llegar a eso. Entonces acá yo me puse a hacer cuentas y llegué a que el módulo azul está acotado por 2 veces la norma roja, sería. Ese es el procedimiento que hay que seguir. Ahora viene más en la práctica. Por ahí va la mano, no sé si... A ver si tenemos nada más que hacer. Los otros que tengo para hacer son cosas que de probar la no existencia de límites. Vamos a eso, así queda escrito para todo el mundo algún ejemplo de límite que no existe. Y después de última, si alguien quiere en las consultas que tengo a las 3 de la tarde, vemos algún ejemplo más de límites, de cosas que sí convergen. Quería hacer este límite para ver si existe o no el límite.
es un ejemplo parecido al que hicimos antes. Ese punto que está ahí no pertenece al dominio, entonces queremos ver qué pasa con la función cerca de ese punto. Entonces lo primero que podemos hacer es acercarnos por distintas curvas. Entonces, si les parece, nos acercamos por los ejes como hicimos recién. Me acerco por el eje X, a ver qué pasa. Entonces, cuando me acerco por el eje X, lo que tengo que plantear es Y igual a 0. Y entonces solamente el X tiene que tender a 0. Y esto me queda así, X cuadrado menos 0 cuadrado sobre X cuadrado más 0 cuadrado. Se van los ceros, me queda X cuadrado sobre X cuadrado, así que esta función es constantemente 1 y el límite da 1. Me avisan si hay alguna duda. Acá, si me acerco por las líneas verticales, sería plantear que X valga 0. Y entonces el límite sería el límite cuando Y tiende a 0 de 0 al cuadrado menos Y cuadrado sobre 0 al cuadrado más Y cuadrado. Y entonces este límite es el límite cuando Y tiende a 0 de menos 1. Y ya está. Me dio dos valores distintos y eso quiere decir que el límite no existe. ¿Alguna pregunta con este límite que no existe? Ejercicio 4, no se los voy a resolver, quiero que lo piensen ustedes. ¿Se acuerdan que en mate 0 teníamos la indeterminación 0 a la 0? Que linda es que hay gente que tiene remeras con 0 a 0. Entonces piensen qué pasa con la función x elevado a la y cuando x y tienden al 0, 0. Porque 0 a la 0, ¿de dónde viene el problema? Bueno, miren qué pasa alrededor de ese punto y díganme. Y ahí van a ver de dónde viene, por qué era un problema lo que tenían ahí en mate 1. ¿Puedo pasar a... saco esto? Ahí, a ver si no... Me parece que el último por hoy. Quiero que hagamos el límite. Cero de x y cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta. ¿Hicieron eso? Voy a analizar todos esos límites acercándome por estas curvas, mx. Entonces, si m
es un número real cualquiera, yo me voy a estar acercando por cualquier curva, y esto incluye, por eso marqué la flechita esta, la línea horizontal. La única que no incluye es la línea vertical, ¿tá? Pero me acerco por todas esas de manera conjunta. Entonces en este caso sería el límite cuando x tiende a 0 de esto. Por supuesto que acá, que cuando hacen este reemplazo, les queda algo de una sola variable, así que si lo necesitan, pueden usar L'Hopital. Acá les queda m cuadrado de x al cubo, y acá ¿qué queda? Queda x cuadrado más m cuarta x cuarta. Ya estamos ahí. No me digan L'Hopital porque no voy a hacer L'Hopital varias veces. Abajo saco factor común x cuadrado. Buenísimo. Como 0 sobre 0, sacas de factor común el x de menor exponente, me queda 1 más m cuarta x cuadrado. Cancelo. Y el límite me da 0. Por la recta que se me ocurra acercarme al origen, el límite da siempre 0. No lo voy a hacer, pero se los dejo para quien tenga ganas. Ahora habría que acercarse por esta línea si quieren acercarse por todas las rectas, ¿no? Entonces habría que plantear esa. Habría no. Si tienen ganas, pueden plantear esta. Ese se los dejo. Según lo que les decía recién, pareciera que el límite es 0, porque me acerqué por todas las rectas y el límite medio 0. Lo que quería mostrarles es que pueden hacer cosas raras, que es, en vez de acercarse por rectas, acercarse por otra manera. Pueden acercarse por cuadráticas así, por ejemplo. Podrían plantear y es igual a x al cuadrado y acercarse al origen de otra forma. Y más flashero todavía, permítanme, borro y voy a plantear esto. Me acerco por parábolas que están acostadas. Entonces acá les estoy mostrando algo bien rebuscado que pueden hacer. No es algo que va a aparecer un montón en la práctica, pero acercándose por cuadráticas, fíjense lo que pasa en este ejemplo. Por esas cuadráticas encima, no por cualquiera, sino por cuadráticas que están acostadas. Entonces ahora como el x vale mi cuadrado, si el y tiende a 0, el punto se acerca al origen. Me queda m y cuadrado sobre m y cuadrado. ¿Ven? La elección de m y cuadrado hace que arriba y abajo me queden y a la cuarta. No es una elección al azar. Entonces esto me queda y a la cuarta, y abajo me queda m cuadrado y a la cuarta más y a la cuarta. Nos quedan 2 minutos, que alguien diga algo. ¿Queda eso sí? ¿Y qué analizamos con esa respuesta?
Que no existe el límite, puede ser porque uno me da 0 y el otro me da otra cosa. Pero esa cuenta, m sobre m cuadrado más 1, ¿podría ser 0? Hice una pregunta que no importa en absoluto. Porque, tengan en cuenta esto, yo acá estoy analizando muchas parábolas distintas. Si yo pongo un m muy grande, la parábola va a ser así, más cerrada. Si pongo un m muy chico, la parábola va a ser muy abierta. Estoy acercándome con muchas parábolas a la vez, así como en el paso en rojo me acerqué con muchas rectas a la vez. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo m igual a 1? Me estoy acercando con la parábola esta. Y el límite me dio, si pones m igual a 1, te queda un medio. Ahora cuando te acercás con m igual a 2, te estás acercando con esta otra parábola. Y el límite te da, si pones un 2, te queda 2 quintos. Y ahí encontré dos parábolas tal que el límite es distinto. Entonces, si el resultado me depende del m este, quiere decir que para distintas parábolas el límite me va a dar distinto. Por lo tanto, no existe el límite. Bueno, no me entra. Pero 0. Entonces ese límite que nos estamos planteando no existe. Y para comprobarlo, no me alcanzó con las rectas, me tuve que ir a acercarme por parábolas. Yo cuando estudié en exactas me acuerdo que había un ejemplo que si ponías rectas y parábolas te daba siempre lo mismo el límite y había que usar funciones homográficas para descubrirlo. La cosa es que nunca lo volví a encontrar como para mostrárselos. Bueno, entonces por acá terminamos. Me queda la definición de continuidad que la daré en la próxima clase de problemas. Igual es solamente una definición para seguir haciendo límites. Así que busquen la definición en la magistral y métanle ritmo con la práctica. Bueno, chao Pablo, gracias. Chao. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, Pablo, una duda. ¿Estaría mal pensar al principio en este último ejercicio que y a la 2 sobre y sobre x a la 2 más y a la cuarta está acotada? Y a la 2 es muy difícil acotar eso porque lo que tenés en el denominador no es la norma. Entonces, sin haber pensado en concreto, te digo que no se me ocurre, no va a ser fácil. Porque fíjate que en los ejemplos anteriores, yo para poder acotar, digo esto por el tipo de ejemplos que estamos laburando ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Yo hice aparecer la norma de arriba y se simplificó con la norma que ya tenía abajo. Ahora, si abajo no tenés la norma, simplificar es re complicado. Así que no sé qué decirte. Si eso será acotado o no. Me parece que no va a ser acotado, pero no estoy seguro. De hecho, fíjate que si te acercás con las parábolas da esto. Entonces, cuanto más chiquitos... No, a ver, déjame pensar. No tengo idea si está acotado. Así tan rápido no me sale. Porque un ejemplo que vimos, no sé si, creo que fue en la magistral, que era que x al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado está acotada entre 0 y 1. ¿Acá no es lo mismo? ¿Este? Sí. Claro, porque fíjate, el módulo de x es menor o igual que la norma de xy. Si de los dos lados dividís por la norma al cuadrado, se mantiene la desigualdad. ¿Así? ¿Esto? ¿No será con la norma así? Ah, no, está bien, está bien. Perdón. Está perfecto eso. Pará, ¿y a qué venía tu pregunta? Con esa desigualdad que es verdadera, decís que es verdadera. No, que como acá tenemos lo mismo pero con y a la cuarta, o sea, yo pensaba por ahí la proporción es la misma, o sea, tengo algo siempre más grande en el denominador y algo más chico arriba, entonces siempre está entre 0 y 1. Pero pará, acá le estás poniendo un y multiplicando acá y acá un y a la cuarta. No, estás cambiando bastante la función. No sé si se puede hacer una comparación tan directa. No. Con que esa desigualdad valga, esta es bastante distinta como para hacer alguna relación.
Ok. Bueno, gente, uy, se fue todo el mundo ya. Nos veremos la semana que viene o en las consultas a las 3.